Buenas tardes, jóvenes. Este es el primer video de este capítulo que hemos llamado Temperatura y Ley de los Gases. Hoy vamos a trabajar un tema llamado dilatación lineal. Para esto debemos recordar el estudio que hicimos de cómo es la estructura molecular o atómica de una sustancia, sea que está en estado sólido, líquido o gaseoso. Recuerden que cuando estudiamos densidad vimos que hay materiales en los cuales su forma es fija, tienen un volumen fijo también, y la cohesión, la fuerza de cohesión entre las moléculas es alta y hay una muy poca movilidad de las moléculas dentro de la red con las que hacen parte de la estructura. Si hay una mayor libertad de movimiento, entonces tendremos un fluido. Y si la libertad es aún mayor, de tal manera que las partículas pueden ocupar el volumen del recipiente que los contiene, entonces tendremos una sustancia en estado gaseoso. En cualquiera de estas maneras de que se presente la materia, tenemos entonces que hay una estructura básica que hemos simplificado aquí en este modelo. Tenemos unas moléculas y estos enlaces electromagnéticos que hemos pintado aquí como unas líneas punteadas. Estos enlaces electromagnéticos son los que determinan la estructura. De tal manera que estas partículas pueden moverse de un lado a otro dependiendo de la estructura. Puede ser simplemente 2 grados de libertad, 1 grado de libertad o 3 grados de libertad. Es decir, puede moverse en cualquiera de las 3 direcciones en el plano cartesiano. Una partícula, dependiendo de la energía cinética que tengan, puede moverse con una gran velocidad en cualquiera de estas 3 direcciones. Vimos en la teoría, en clases, que la energía cinética de vibración de las moléculas depende mucho de la temperatura. Eso quiere decir que mientras más temperatura haya en la sustancia, más energía cinética que tienen. Pero ojo, aquí aclaran que es la temperatura absoluta, no la temperatura en Celsius, no la temperatura en Fahrenheit, sino la temperatura en Kelvin. La temperatura absoluta determina la energía cinética de movimiento de las moléculas. Entonces, para poder entender la dilatación térmica o dilatación de los sólidos, tenemos que darnos cuenta que cada una de estas moléculas ocupa un espacio para poder vibrar. Entonces, si la temperatura permite vibrar a una cierta distancia, a medida que se le entrega una mayor energía térmica, la temperatura aumenta, entonces las moléculas vibran a una mayor distancia, por lo tanto necesitarán un mayor espacio para ocupar. De ahí entonces donde ocurre la dilatación. La primera dilatación que vamos a estudiar es la lineal, aquella que se presentan en varillas, en alambres, en hilos, que teniendo una longitud inicial L sub 0 a una temperatura inicial T sub 0, digamos la temperatura ambiente, si son sometidas a una fuente de calor y la temperatura de este cuerpo aumenta, entonces este objeto va a sufrir aquí una dilatación. Este espacio que está aquí de más, que creció a raíz de la energía que se le entregó, es lo que se conoce como dilatación lineal. Esa dilatación lineal no es algo que de pronto pueda ser visible en el ojo humano. Esta dilatación lineal puede ser pequeña, puede ser del orden de décimas de milímetro, pero lo suficiente como para establecer o desarrollar alguna inestabilidad en algún tipo de construcciones. Por eso cuando se están construyendo algunas edificaciones o algunas estructuras metálicas, es necesario tener en cuenta esta dilatación para que no vaya a sufrir la estructura alguna consecuencia debido a esta dilatación. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la longitud que alcanza una varilla o un alambre cuando se le somete a una fuente de calor para aumentar la temperatura? Entonces tenemos que mirar cuáles son las variables que afectan la longitud final que adquiere esta varilla. Entonces debemos tener en cuenta que la longitud final de una varilla va a depender de la longitud inicial. Es decir, mientras más larga es la varilla, antes de someterla al calor, más va a crecer, mayor va a ser su dilatación. Otra cosa, la longitud final va a depender también de la temperatura final. Mientras mayor sea esa temperatura, es decir, mientras más temperatura alcanza la varilla, más se va a dilatar. Esta dilatación no es infinita. Hay un momento en que esta temperatura puede ser tan alta de que ya la varilla, el material sólido, puede entonces transformarse en un líquido y entonces sufre un cambio de estado. Y ya ahí ya no podremos estudiar la dilatación lineal, sino tendremos que estudiar otros fenómenos físicos. Si es un gas, va a aumentar su volumen. Entonces el recipiente que lo ocupa va a recibir esa presión extra porque el volumen va a tratar de crecer.
Sin embargo, nosotros vamos a tratar inicialmente la dilatación lineal. Pero también esta longitud final que alcance depende del material. No va a ocurrir lo mismo si entregamos calor a una varilla que esté hecha de cobre, o una varilla que esté hecha de aluminio, o una varilla que esté hecha de oro. Cada uno de estos materiales va a reaccionar de manera diferente a la fuente de calor. Entonces, esta característica llamada material está relacionada con una cantidad que vamos a llamar coeficiente de dilatación lineal. Y se representa con la letra alfa. Esta cantidad alfa, que depende del material, se mide en una unidad llamada 1 sobre grados centígrados o grados centígrados a la menos 1. Entonces, la tabla que ustedes observan en el video, pueden ver distintos materiales con distintas coeficientes de dilatación. Van a ver sustancias cuyo coeficiente de dilatación es alto. Hay sustancias con coeficiente de dilatación mucho más bajo. Quiere decir que estos materiales sometidos a la misma fuente de calor van a dilatarse menos que un material que tenga un coeficiente de dilatación un poco mayor. Experimentalmente se halló que esta longitud final se puede obtener a partir de la longitud inicial más el producto de la longitud inicial por el coeficiente de dilatación alfa multiplicado por el cambio de temperatura que sufre el material. TF es la temperatura final y T sub 0 la temperatura inicial. Si nosotros sacamos factor común de este lado, encontramos que aquí factor común es 1 más factor común alfa TF menos T sub 0. Cambiamos estos paréntesis por unos corchetes para una mejor expresión. Otra forma de expresarlo es pasando a restar este L sub 0 acá. L sub F menos L sub 0 es igual a L sub 0 por alfa TF menos T sub 0. Este LF menos L sub 0 es lo que nosotros vamos a llamar dilatación. Y lo vamos a representar con la letra griega delta y la letra L. Delta L va a representar lo que se dilata del material. A eso vamos a llamar la dilatación. Entonces delta L es igual a L sub 0 por alfa. Vamos a llamarlo entonces delta T. Esta expresión es un poco más reducida que la que se encuentra en la parte de arriba. Es decir, podríamos entonces encontrar la dilatación con esta expresión. Aquí podemos encontrar cuánto se dilata. Es decir, esta sería la fórmula para encontrar cuánto se dilata. Y esta de arriba sería la fórmula para encontrar la longitud final de la varilla. Entonces, en algún problema o algún laboratorio nos pueden preguntar qué longitud final alcanza o cuál es la dilatación que sufre el material. Esta dilatación puede producir problemas en estructura, como dije ahorita. En la imagen que están observando pueden ver como ejemplo las juntas que puede existir en un puente. Estas juntas se dejan, es decir, un espacio que hay entre dos placas que terminan en un material metálico. De tal manera que cuando la temperatura de un día sube mucho, estas juntas permiten que la lámina o la placa se dilate y no haya entonces un esfuerzo mecánico que termine por partir la losa. De igual manera, eso lo tienen que tener en cuenta para construir estadios, para construir estructuras. La dilatación es algo presente en la física diaria, en la física aplicativa. Un experimento donde podemos ver esta dilatación está en una de las entregas que le envié a través de la plataforma. Hay una varilla hecha de un material metálico o puede ser vidrio también. Esto se conecta a una manguera y esta manguera está unida a una fuente de vapor. Esta fuente de vapor se somete a calor de tal manera que el calor hace hervir el agua. Esta agua convierte en vapor
y calienta esta varilla. Esta varilla inicialmente está a una temperatura T sub 0. Si este material, por ejemplo, es agua, el agua hierve a 100 grados. Es decir, que la temperatura final sería aproximadamente 100 grados si está a nivel del mar. Esta varilla se calienta y de alguna manera se puede medir en este extremo con un instrumento cuánto se dilata el material. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener un medidor en que se puede observar que este material empuja el medidor y aquí se medirá entonces el delta L. Es decir, este delta L es medido en el experimento. La temperatura inicial se conoce, la temperatura final se conoce, es decir, podemos conocer ese delta T. La longitud inicial también se puede conocer porque antes de hacer el experimento, usted mide la varilla. De tal manera que experimentalmente usted puede calcular alfa a partir del conocimiento del valor de este delta L que mide este aparato, a partir de conocer el valor de L sub 0 y a partir de conocer el valor de delta T. De tal manera que en el experimento, si usted puede medir delta L, que lo puede observar en el video, y puede conocer delta T que se entrega en la guía del informe que deben presentar, y el L sub 0 que también se entrega, usted puede calcular el alfa. Este alfa aparece en las tablas con la que se mostró hace poco en el video. Entonces, el alfa de la tabla es el valor teórico. Entonces, si yo quiero encontrar un error en la medición de este experimento, entonces el porcentaje de error experimental se halla restando el valor absoluto del valor teórico, es decir, el valor que está en la tabla. Digamos que usted encuentra un alfa teórico de 2 por 10 a la menos 5 y usted hace el experimento y encuentra el valor experimental después de hacer estas mediciones y hacer este cálculo. Entonces, digamos que el valor experimental no es 2.3, sino que es 2.2. Entonces usted resta 2.3 por 10 a la menos 5 menos 2.2 por 10 a la menos 5 y esto lo divide entre el valor teórico, es decir, entre 2.3 por 10 a la menos 5. Y al final este resultado lo multiplica por 100 y esto nos va a dar un porcentaje de error. ¿Esto para qué sirve? Para ver la veracidad de nuestro experimento. Se espera que un experimento a nivel escolar tenga un porcentaje de error menor del 10%. Ya a niveles de experimentación un poco mayores, se puede reducir el error a 5, 2 y hasta 1% ya en laboratorios de alta tecnología. Entonces, conociendo este porcentaje de error, podemos saber qué tal fue nuestro experimento y entonces ya quedaría en parte de nuestra investigación determinar cuál es la fuente de ese error. Con esta parte terminamos entonces este primer video, esta primera entrega. Espero seguir entregando más videos a partir de cada tema que estemos desarrollando en nuestro curso.